Pues buenos días, mi nombre es Inmaculada González. Yo llego aquí no era mi intención dar una charla para vosotras, sino compartir con mis compañeros de Estepona lo que yo había experimentado en cuanto personalmente las reclamaciones que yo estaba formulando a la sanidad andaluza. Yo he ejercido como abogada durante 27 años, luego paré un tiempo, me dediqué a la mediación 3 años, luego me vino el cáncer, yo soy paciente oncológica, soy paciente mastectomizada, que también vamos a hablar de la mastectomía, o sea, yo también sé de... Todo esto me viene muy cerca y ojalá lo hubiera descubierto yo antes de caer enferma o durante el proceso de enfermedad. Pero claro, si no eres un médico experto en medicina sanitaria o no eres una paciente interesada como yo, estas cosas no te llegan. Mi intención con compartir estos conocimientos es transmitir que se pueden conseguir cosas, que no estamos ejercitando los derechos que nos corresponden, pero a nivel general toda la sociedad, que no nos lo creemos y que llegamos a la sanidad y nos ponemos en manos de los profesionales y del sistema y nos entregamos, pensando que el sistema nos está protegiendo. Y el sistema, en un principio, a lo mejor, bueno, la intención legislativa, por supuesto, es la de proteger, además se llama derecho a la protección de la salud, el derecho en España. Pero no estamos viviendo esos tiempos de estado de bienestar, sino todo lo contrario. Entonces, toda esta estructura legislativa que tenemos está pensada para un estado de bienestar. Y tenemos un contexto político y social de desmontar ese estado del bienestar. Pero todavía nos quedan resquicios. Y yo a veces me digo, la guerra está perdida en estos tiempos bélicos, pero voy a pelear cada batalla. Entonces, no solamente lo que os voy a contar de conocimiento, sino que mi intención es que os lo creáis, o sea, que contagiaros el espíritu de que se pueden conseguir muchas cosas, de que tenemos muchos derechos y de que tenemos que hacer como pasa con las mujeres que han tenido un tema de abuso y tal, que el miedo pasa al otro lado. O sea, que cuando te vean llegar por el hospital digan, aquí viene esta. Y digan, vamos a ver que hay que hacer las cosas bien, que nos están mirando. Nos están mirando porque tenemos muchos derechos, incluso tenemos la obligación, que ya después cuando llegue un momento os lo diré, de denunciar irregularidades. O sea, el sistema, o sea, la ley te coloca en una posición de garante y de vigilante del propio sistema legal. Entonces, con todo ese abanico de posibilidades que están desde solicitar hasta exigir, denunciar, ir al defensor del pueblo, hay todo un catálogo de actuaciones que se pueden realizar, pero sobre todo hay un montón de derechos que absolutamente desconocemos y que hemos dado por bueno que las cosas son así, que hay que esperar, y no es así, no es así. Y sobre todo en materia de cáncer hay una protección y unos plazos especiales que hay que hacerlo valer. Las pacientes de cáncer, no sé, como todos los enfermos en general, imagino yo, nos sentimos muy abandonados. Y entonces a mí me encanta siempre la palabra acompañar, y yo la he visto en la Asociación Estepona, el acompañamiento, y lo he sentido. Y es importantísimo, porque la paciente además ya no está en sus plenas facultades ni mentales ni físicas, y necesita de verdad ese apoyo porque está con la impotencia de me pasan los meses, no me llaman, el cáncer sigue su evolución. Yo tenía un cáncer, no un cáncer in situ, no, un invasivo. Y claro, el tiempo ha jugado en mi contra. Si yo hubiera sabido todo esto antes y hubiera estado acompañada, porque claro, a veces el paciente puede saber las cosas, pero tampoco tiene la capacidad. El acompañante, la persona que acompaña, el familiar, la pareja, el amigo, es fundamental porque el paciente no tiene la capacidad de respuesta. Solamente lo tenéis que tener. A veces quizás podéis pensar que puede. No, el paciente no puede. El paciente necesita a alguien que le haga valer ese derecho frente al médico, frente a la enfermera, frente al que le está cosiendo el catéter, que le ha hecho, que está hablando ahí como si estuviera en una cafetería y te está haciendo un desastre. Pues hace falta alguien que diga, oye,
para la conversación y céntrate porque no lo estás haciendo bien. Entonces, la figura del acompañante también es importante. Bueno, dicho esto, que a modo de introducción, voy a empezar con lo que es la charla. Yo, claro, me he ido un poco por mi parte de abogado de conocer todo. También me interesa que conozcáis cómo funciona la estructura sanitaria a nivel nacional y a nivel autonómico, porque es toda una arquitectura entre el Estado y las comunidades autónomas. Bueno, el tema del derecho a la salud, ya se habla del derecho a la salud en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se dice que tenemos derecho a la salud y a la asistencia médica. Este derecho en la Constitución española se transforma en el derecho a la protección de la salud. Y así viene a reflejarse en la primera ley democrática en el año 1986, la Ley General de Sanidad, que ya regula y da contenido a este derecho a la protección a la salud, en el artículo 6. Pero yo me interesaba por los antecedentes legislativos para ver un poco cuál ha sido la evolución, y estudiando esa evolución pues he descubierto que la salud se configuraba en España y en general en todo el mundo como la salud pública. Se regulaba pues qué hacer en caso de epidemia, cómo proteger a la población del sarampión, cuáles son las medidas higiénicas que hay que tomar, pero la salud individual no se toma en consideración sino hasta el año 72 a través de un seguro asociado al trabajo, en la época todavía de finales de la dictadura de Franco. Entonces se asociaba al trabajo asalariado una cuota que se pagaba para temas sanitarios. A partir de esa estructura de la cuota sanitaria que se derivaba del salario o que se sacaba del salario, se van atribuyendo, primero tenía relación con el trabajo, accidentes laborales, pero después se van aumentando las patologías y las prestaciones hasta llegar a la configuración del sistema actual donde tenemos pues todas las patologías posibles y las prestaciones sanitarias pues extensísimas, ¿no? Entonces, la Ley General del 86, que ya he dicho los antecedentes, el reparto, la estructura entre el Estado y las comunidades autónomas es interesante porque el Estado lo que dicta son normas básicas para todo el Estado nacional. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que garantizar que la normativa sanitaria y los derechos de los usuarios son iguales en todo el territorio español. No se puede permitir que funcione mejor la sanidad en el País Vasco o en Cataluña que en Andalucía. Entonces dicta una serie de normas que tienen carácter básico y que después se tienen que desarrollar por las comunidades autónomas. Y en cuanto a la gestión, lo que hace el Estado es dictar normas de organización, pero la gestión posterior de esas estructuras sanitarias corresponden a las comunidades autónomas. Y el reparto competencial, los titulares, ¿quiénes son los titulares de la sanidad? Pues en general son las personas, los nacionales españoles y los residentes y los extranjeros residentes en España. Eso como norma general. Después tiene muchos matices, o sea, no voy a entrar ahí en él porque vosotras tampoco, ese es un tema. En el año 2012 un Real Decreto restringió la posibilidad de acceder a la sanidad universal a ciertos inmigrantes y tal. Después se modificó en el año 2018 y ahora pero no llegó a la universalidad que existía anteriormente. Y ahora pues se pretende, hay un Real Decreto que pretende todavía ampliar un poco más el margen de la atención sanitaria. En cuanto a los derechos de los usuarios, el principal derecho es el del respeto a la personalidad del paciente, a su intimidad, a la no discriminación por razón de sexo, de origen, de discapacidad, de ningún motivo. También tiene derecho a ser informado de todas las prestaciones que tienen a su alcance. O sea, todas las prestaciones sanitarias tenemos derecho a que nos informen, que nos digan cuáles son las prestaciones que cuáles son mis derechos, a qué puedo acceder, qué tipo de intervención, qué tipo de prueba. O sea, ahí tenemos el derecho a exigir esa información. Y también de los requisitos que hacen falta para obtener esas prestaciones. El derecho a la confidencialidad, el derecho a participar en proyectos de investigación, pero tienen que, o sea, siempre con el consentimiento informado de que tu intervención quirúrgica,
tu enfermedad, tu situación personal está siendo objeto de un estudio, pero tienes que prestar el consentimiento. Un derecho para mí muy importante es el del interlocutor médico. O sea, por ley tenemos derecho a que haya un interlocutor del equipo asistencial. A mí cuando me operaron, yo no tenía con quién hablar. Yo no tenía médico que me dijera, nadie vino a decirme, yo soy su médico. Nadie. Y yo quería hablar con mi médico y no había médico. O sea, tiene que haber un médico interlocutor. Y si no puede ser uno, tiene que ser otro. Pero tú tienes que tener un médico de referencia con quien poder hablar. Y se puede exigir la asistencia y la atribución y asignación de ese médico interlocutor. También hay libre elección de médico, que esto se ha concretado clarísimamente en el médico de familia y en el pediatra. Pero en el médico especialista, si veis ponen no hay derecho a médico especialista. Yo no lo he mandado, pero lo he traído y después lo vamos a imprimir. Sí está regulada en la sanidad andaluza el derecho a la libre elección de médico especialista. Lo que ocurre es que lo han hecho de una forma que el propio centro se puede eximir de esa obligación de libre elección de médico especialista, comunicando que no tiene que no tiene como la estructura sanitaria y organizativa para atender esa petición. Entonces, una vez que hacen esa comunicación, si no dice nada la administración sanitaria, ya no hay derecho a médico especialista a la libre elección. Pero yo creo que ese derecho, cuando interese, también hay que ejercitarlo. Es decir, no, yo quiero que me atienda este. Si te dicen, no, usted no tiene derecho, acredítemelo, porque yo tengo aquí una orden que dice que sí tengo derecho. Usted ha hecho sus deberes de haber comunicado y haber hecho todo este trámite. Pues si no lo ha hecho, o sea, acredíteme el trámite que le está eximiendo. Y si no te lo acreditas, tú tienes el derecho. Porque el tema de la libre elección de especialistas puede ser importante. A mí, por ejemplo, me intervinieron la primera vez que me intervinieron 4 aficionados, donde no me pudieron encontrar ni el ganglio testigo. Eran 3. Me tuvieron que repetir la operación al mes y medio y ya me intervinieron los médicos más antiguos del equipo. Y ya me hicieron la mastectomía completa. Entonces, ¿yo podía haber elegido especialista en el momento de la intervención? Pues si yo hubiera tenido esa capacidad o ese conocimiento, yo podía haber dicho, no, a mí que no me opere la doctora tal y el MIR tal y el otro, no, a mí que me opere este y que le acompañe el equipo que quiera, que se acompañe de 2 más, pero que me acompañe el que sabe. Y eso es libre elección de médico especialista. Entonces, es un derecho, una posibilidad que en un momento dado puede ser importante a la hora del resultado de la intervención. Bueno, el derecho a tener los medicamentos, que eso está dentro de nuestro sistema sanitario, claramente es un derecho que no se cuestiona. Con posterioridad a la ley de 1986 se dicta una ley que tiene mucho contenido, que se llama Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del 2003. De esta ley solamente he destacado 2 aspectos que son los que después vamos a trabajar, que es el sistema de plazo, el sistema de garantía de plazo. Pero recoge una figura que también es muy importante y es la figura del desplazado. El desplazado es el residente, o sea, el andaluz que se va a Madrid es un desplazado y tiene que tramitarlo como desplazado y tiene los mismos derechos que cualquier residente en la comunidad autónoma madrileña. Eso lo garantiza la ley de cohesión. O sea, no porque nos estemos desplazando tenemos menos derechos, ni somos ciudadanos de segunda o pacientes de segunda. Tenemos exactamente los mismos. Y eso está garantizado por una ley estatal, que es, digamos, la que abriga en todo el territorio nacional. Entonces, esa figura, a mí me parece que en algún momento a lo mejor interesa que algún paciente se desplace a Madrid porque hay un tratamiento X o hay un médico tal o están en un proyecto de investigación donde interesa porque tiene un cáncer muy específico que te traten allí, tú tramitas tu condición de desplazado y haces valer tus derechos en igualdad de condiciones con cualquier residente en la comunidad autónoma andaluza. Lo que hace el Estado, sobre todo con esta ley, es
garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional. No sea que en una comunidad el sentido político de un gobierno no atienda demasiado la sanidad y encontremos con sanidad en comunidades autónomas de segunda y de tercera y otras comunidades de primera. Para evitar eso se dictó esta ley. Y también, perdóname, no he pasado la diapositiva ninguna. Se ha quedado sin señal. No se ve la pantalla. Y ahora, si yo le doy aquí, sí. Esta no. Sí, la ley de... No, no he dicho nada más. Sumarios. La garantía, sí. Bueno, en virtud de esta normativa de 2003, que ya recoge el sistema de garantía de plazo máximo de respuesta, que recoge el derecho. Y este derecho se desarrolla a nivel nacional en un Real Decreto del año 2011. Pero en Andalucía tenemos nuestro Real Decreto, no un Real Decreto, el decreto del 9 de marzo del 2004, que está ahí fotocopiado, que es el importante a nuestros efectos porque es el que nos va a buscarlo. El decreto de 9 de marzo del 2004 y ponerlo en primera línea. ¿9 o 30? Creo que era 9 de marzo. Decreto 9 de marzo es el decreto. Sí, abajo está. Sí, arriba pone Sevilla 30 de marzo, pero abajo pone decreto 2004 del 9 de marzo, la garantía de plazo. Arriba pone 30 de marzo en la fecha. ¿Cuál es? Arriba pone 30. Esta, vale. Ah, sí, vale. 9 de marzo, sí. Bájate así. Bueno, la garantía de plazo máximo que se regula en el Real Decreto del 2011, estáis viendo tenéis delante el del 4 de marzo, pero es el decreto andaluz. Yo ahora voy a hablar de la normativa nacional, que esa no la tenéis fotocopiada, porque el decreto andaluz es el que lo regula en detalle, establece todos los plazos en concreto, todas las patologías, y lo que hace este Real Decreto, como es a nivel nacional, pues solamente, digamos, define los conceptos, ¿no? Define en principio el ámbito subjetivo, quiénes son titulares, pues todos los que tienen derecho a la protección a la salud en España, que ya hemos dicho que genéricamente son realmente los residentes, tanto nacionales como extranjeros. Y las intervenciones que están excluidas de este plazo máximo son la reproducción asistida, porque depende no tanto del plazo, sino de las condiciones de fecundidad de la mujer, los trasplantes, que también depende de la posibilidad de que haya órganos donados, y las urgencias. Y se definen lo que son los tiempos máximos y la garantía de tiempo máximo. Pues el tiempo máximo el tiempo aquí se cuenta en días naturales. O sea, son los días, ¿sabéis la diferencia entre días naturales y días hábiles? Sí, porque estoy viendo los días y digo... ¿Verdad? Muy pocos días. Qué poquito. Los días se cuentan en días naturales y es el tiempo que transcurre desde que se hace una indicación de una consulta de un médico especialista, una consulta de un médico especialista, de una prueba diagnóstica o de una intervención quirúrgica, ¿vale? Esos son los tres ámbitos en los que existe la garantía de plazo, o sea, que te deriven al médico especialista, que te indiquen una prueba diagnóstica o que haya una intervención quirúrgica pendiente. Y la garantía del tiempo máximo consiste en que
Una vez transcurridos esos tiempos que se establecen ya por cada comunidad autónoma, el sistema sanitario te ofrezca alternativas. En eso consiste la garantía. La garantía se puede suspender pues, porque nazca un hijo, por el fallecimiento de un familiar, se puede perder porque el médico diga que ya no hace falta intervención quirúrgica, por ejemplo, o por la renuncia del paciente. Y por intervención, porque en ese decreto no lo establece el tiempo. No, porque ese es un decreto específico para las pruebas diagnósticas, para los procesos asistenciales y para el médico especialista. Entonces, estamos en el ámbito nacional que solamente, por ejemplo, el ámbito nacional habla de proceso asistencial, que ahí sí. Entonces, en el ámbito nacional se habla, lo que he dicho, del médico especialista, de la prueba diagnóstica y de la intervención quirúrgica. En Andalucía tenemos decretos distintos para las intervenciones quirúrgicas y para los procesos asistenciales, médico especialista y prueba diagnóstica. Entonces, no miréis mucho ahora, os he dicho lo del decreto y me estoy arrepintiendo. No miréis el decreto ahora, porque estoy hablando de otra ley que es nacional, que no subrayada. No, si no te vas a despistar y no me vas a escuchar los criterios, que son muy importantes. ¿Cuáles son los criterios para determinar estos plazos máximos? Pues los criterios son la gravedad de la patología, patologías que pueden suponer riesgo de muerte, una discapacidad o una pérdida o una disminución de la calidad de vida. El otro criterio es la eficacia de la intervención. Si al intervenir quirúrgicamente, pues conseguimos que la vida, o sea, que haya menos riesgo para la vida, que esa discapacidad no se produzca o que mejore la calidad de vida. Y por último, la oportunidad de la intervención, que es el tiempo. O sea, si hacemos todo esto, si intervenimos antes, vamos a conseguir mejora, vamos a conseguir mejor índice de supervivencia y mejor calidad de vida. Pues ese es el otro criterio, ¿no? ¿Cómo se ejercita la garantía? Pues lo que he dicho, o sea, los servicios de salud tienen que garantizar alternativas una vez que el plazo se haya superado. Y después vamos a ver en la sanidad andaluza cómo se concretan estas alternativas. Las causas de pérdida pues son de dejar de tener la indicación, la renuncia y obligaciones de los usuarios. A mí la que más me llama la atención es la de poner en conocimiento de los responsables de las instituciones sanitarias las irregularidades que observe en el ejercicio del derecho de la garantía de tiempo, mediante el procedimiento que el Servicio de Salud establezca hasta el efecto. O sea, cuando los plazos no se cumplan, no es que yo tenga derecho a reclamar, es que tengo la obligación, o sea, con este artículo en la mano, tengo la obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria. Decir, mire usted, que es que me dice la ley, esta ley, el Real Decreto, que tengo la obligación de poner en conocimiento de la Administración Sanitaria las irregularidades que se están produciendo. ¿Y la irregularidad cuál es? Que no se cumple el plazo. Que yo para mi primera prueba diagnóstica tardaron 4 meses para empezar la prueba diagnóstica. O sea, el total del proceso fueron otros 4 o 5 meses, desde que yo noto hasta que han pasado 9. O sea, no estamos hablando de los plazos que después vamos a ver, ni muchísimo menos, estamos, pero que muy lejos. Entonces, esta obligación refuerza la necesidad de, por lo pronto, el derecho a reclamar, pero luego constituye una obligación para el usuario denunciar. O sea, va más allá del simple ejercicio del derecho, constituye una obligación el poner en conocimiento las irregularidades. ¿Necesita un poco de agua? Ya salí Coge algo, sí, No sé si tiene una compi. ¿Y esta qué ley es, Inmaculada? Ese es el Real Decreto, el Real Decreto del 2011, que también lo tengo, lo puedo mandar. No lo he mandado, pero os lo voy a mandar, ¿vale? Vale. Y ya lo tenéis, no tenéis que buscarlo. Pero nada, mujer. Este Real Decreto ya fijaba algunos plazos, ¿no? Pero tampoco le hagáis mucho caso porque después vamos a verlo en la sanidad andaluza en concreto y van a ser... ya establecía 180 días para tema cardiovascular, cataratas y prótesis de cadera y tobillo. Algunas ya establecía las patologías más graves
Y claro, y cuando el transcurso del tiempo pues perjudicaba notablemente el deterioro de las personas. Estas son las normas que vamos a mirar, que son la Ley de Salud de Andalucía de 1998, que en su artículo 6 recoge todos los derechos que tienen los usuarios de la sanidad andaluza. Es un catálogo más extenso del que hemos visto, pero vamos, muy parecido al que ya contempla la Ley General de Sanidad. Y también se recoge el derecho a tener información sobre las prestaciones sanitarias a las que tenemos derecho y que nos informen de los requisitos para poder acceder a ellas. O sea, podemos llegar a la sanidad y decir qué pueden ofrecer y cómo puedo acceder a esto. Y después veremos también que hay, cómo podemos hacer valer nuestros derechos. Eso lo veremos después ya en la parte práctica, ¿vale? Que tiene que ver con este derecho a la información, a lo que tengo derecho y de qué requisitos tengo que cumplimentar. También se regula el derecho al sistema de plazo máximo de respuesta, la garantía de plazos, y ya entramos en el decreto de 9 de marzo, ya sí estamos en el decreto de 9 de marzo, donde los beneficiarios, aquí hay dos conceptos, las personas que tienen derecho, que son los beneficiarios, pero tienen que estar inscritos en un registro. Y el registro es el registro de primera consulta de atención especializada, el registro de intervenciones quirúrgicas y el registro de procedimientos diagnósticos. O sea, el derecho, el cómputo de los días naturales, de los días que vamos a ir viendo, empieza desde la inscripción en el registro. ¿Y esa inscripción quién la hace? Esa inscripción se hace automáticamente. Se hace automáticamente desde que el médico de familia, por ejemplo, te deriva, hace la petición. Pero en la práctica a lo mejor puede pasar unos días. O sea, calcular, si tenéis que contar los días, meterle siempre una semana más. Porque, por ejemplo, yo pedí información sobre mi proceso y me dijeron que la inscripción no se hizo el día que se pidió, sino que se hizo como una semana después, en el trámite. Pero vamos, yo cuento realmente desde que el médico de familia te la pide, ya sea CLAC, yo ahí cuento ya los días, empiezo a contar. En las intervenciones quirúrgicas es un poco distinto porque te dan a firmar. Ahí sí, además yo en mi expediente, como yo tengo todo mi dossier, pues ahí he visto yo que en algún momento yo firmé la solicitud de registro en el registro de intervenciones quirúrgicas. Pero en los otros dos casos, normalmente es o el médico de familia que pide médico especialista, o médico de familia o facultativo especialista que solicita la prueba diagnóstica y se hace casi automáticamente. Ese es como el papel rosa de que es como una copia de que el paciente firma en el hospital. Es que no sé, a lo mejor en cada hospital el papel es de una forma. ¿Te puede sonar que sea ese? En la intervención Ese es quirúrgica. de consulta de especialista. Cita para consulta de especialista. Vale, bueno, pues Pero ese es para lo de la solicitud. Le dan un papel de que ha solicitado el especialista. le dan como que ya lo han inscrito. claro, esa es tu prueba. El justificante Claro, de que ese- se ha inscrito en el registro. Claro, esa es tu prueba de que se ha solicitado la prueba y ya puedes empezar a contar. Ya te digo, contar siempre una semanita más, de todas maneras ya veréis qué pasa cuando se solicita, porque hay... Bueno, las definiciones, el Real Decreto establece plazo máximo de garantía en 3 supuestos. El proceso asistencial, que ahora os voy a explicar lo que es, la solicitud de primera consulta de atención especializada, y digo primera consulta porque las revisiones no están incluidas en la garantía de plazo, solamente la primera consulta. Y el tercer caso es la solicitud de prueba diagnóstica. Entonces, el proceso asistencial yo lo tuve que leer varias veces porque no lo entendí. No te quedaba claro. No me quedé, pero ya, bueno, ya después ya El lo que he lo visto escribió. clarísimo.
Después he dicho, hombre, esto es clarísimo, además es muy bonito, ¿no? Porque dice que el proceso asistencial se inicia, te dice cuándo se inicia y cuándo termina, te lo dice perfectamente la ley. Y se inicia cuando un facultativo realiza una orientación diagnóstica. Y el proceso asistencial constituye el conjunto de actuaciones normalizadas que se inician cuando el facultativo realiza la orientación diagnóstica y concluyen cuando hay un diagnóstico y un plan terapéutico. Entonces, ¿cuándo se inicia mi proceso terapéutico? ¿Mi proceso asistencial? Pues cuando mi doctora de cabecera, que por cierto no me quería derivar a la prueba diagnóstica porque decía que lo que yo tenía era un pliegue del pezón, que no era nada. Y cuando, por ejemplo, Isma es detectado en un camión, por ejemplo, el cáncer de mama. ¿En un qué? En El los cambio camiones se es hace- que en los pueblos... En los pueblos, por ejemplo, yo Sí. trabajo en pueblos, Sí. ¿no? Y allí la mamografía la hacen en los camiones. Sí. Entonces, en este caso, ¿dónde empezaría el proceso asistencial? ¿En el momento que te diagnostican en el camión algo? En el camión te dicen, ya Revisar el te dan... sistema, claro, primero Guau, revisar claro. el sistema sanitario. y- Claro, es que, Claro, por es que ejemplo, sí. a ti te hacen la mamografía, te voy a decir por ejemplo, te hacen la mamografía y si detectan algo te dicen, espérate un momento. Te dicen, ¿así te lo dicen? A ti sí te lo dicen, espérate un momento que queremos hablar contigo. Entonces ahí hemos visto algo, lo que vamos a proceder es a enviarte a una ecografía de mama para ver si hay algo. ¿Ahí empezaría el proceso asistencial o dónde empezaría? Es que realmente el protocolo ese, Porque allí, por ejemplo, en los pueblos se detectan muchos cánceres de mama en los camiones. Es que son las pruebas de cribado, Era que en vez de juntar, mandarlos masacrar. al materno o a los hospitales, pues ahora por ejemplo esta Como semana lo de los están en Rincón de la autobuses Victoria. de donación de sangre. pero esa prueba no se envía al médico de cabecera, no se integra en el Ese sistema. no Sí, sabemos sí, cómo- se integra. A ver, Sí, Integrar pero tiene que- que integrarse Claro, porque pero el el del SAM. circuito de la prueba no lo sabemos cuál es. Exactamente. Pero que directamente, una vez que tú vas al camión, Pero eso vamos a ir al camión y preguntar. Ahora en Rincón, si queréis nos vamos. la hacer siguiente, Claro. es derivarte directamente para eso, para una ecografía de mama. Y Que la ya eco directamente se hace ya- en hospital, entonces. Sí, la eco sí es en hospital. Que ya directamente te pasan para la eco. Pero tú pasan no para pasas la por tu médico de cabecera, no pasa. Ellos son quienes tramitan porque son sanitarios del Sistema Nacional de Oye, Pero pero Salud. por sí, eso porque es privado, entonces. Ahí no ya se hay puede una proceder orientación eso. diagnóstica, ahí ya hay un posible, ya están investigando un posible Hombre, yo creo tumor. que en el camión tiene que ir un médico. Sí, sí. Aparte Sí, de los técnicos de claro, guardia, tiene que ir Claro, un médico. por eso te digo, Pero que tiene se que empieza informar al el médico. proceso. Yo entiendo que sí, o sea, se inicia desde que hay una orientación diagnóstica. Ya está diciendo, como en mi informe decía, posible tumoración de mama. Eso es una orientación diagnóstica. Y todo lo que pasa desde que se inicia esa posible, o sea, esa orientación diagnóstica de posible tumor de mama hasta que concluye con un diagnóstico, tiene que pasar 30 días. Eso es como que hoy te hago la ¿Eso prueba en 30 días? después te hago la mamografía. O sea, en 30 días. Quiere decir que tú cada semana vas a En tener 30 la días prueba. allí no funciona tan Sí, rápido. ya, No funciona, vamos a ver, no funciona en ningún sitio. Nada, no, claro. Pero lo que hay que recordarle a la sanidad es que O sea tienen que- 30 días para hacer las pruebas. Ese Porque en proceso materia de asistencial son cáncer, 30 días. en cáncer, o sea, el proceso Dependiendo asistencial de la patología, un margen de día o es que dos. nada más que se prevé para cáncer y ciertos cánceres, que además me sorprende. ¿En serio? En serio, para cáncer de mama, de útero, de próstata, Es que yo, por ejemplo, que he estado hace poco en una ecografía de mama, 2 meses para que me diesen la cita. 2 meses, digo, si hubiese sido algo malo, me fuese crecido o cualquier Claro, cosa. pero yo revisión. No, en revisión no, por primera vez porque me dolía el pecho. Ah. Entonces me derivaron 2 meses para la cita. claro, pues de eso estamos hablando. O sea, te Eso están es un derivando plazo. porque hay una sospecha. No sospecha, no, sino que me dolía a mí la mama, a mí ni me miraron siquiera. Yo dije, me duele la mama, directamente a una ecografía de mama, por si te ven algo, Y 2 meses para la ecografía. en el hospital. Pero Sí, no sí, te fue en el pusieron, hospital. cuando hacen una derivación, ponen la causa. Dolor Que de me nada. dolía, Dolor dolor nada más. nada más, que yo no tenía bulto ni, En es más, no esa tengo derivación nada. hace un prediagnóstico porque no tiene ninguna Esa prueba. derivación yo entiendo que no es una orientación diagnóstica. Claro. No es una orientación diagnóstica de cáncer. O sea, Sí, la se mía llama un era... prediagnóstico, Claro, pero posible- exactamente. O sea, Ah, lo pero mío tú era... tenías el pliegue en el pezón. Yo tenía el era- pliegue del pezón Claro.
Y entonces mi doctora me decía que en un pliegue, yo me fui a una ginecóloga, la ginecóloga me dijo que me fuera urgente a hacer una biopsia porque me hizo una ecografía, y con ese informe me voy a mi doctora de cabecera, que en vez de tratarlo como algo mucho más, o sea, urgente por un informe de una ginecóloga, me deriva una prueba diagnóstica que tarda 4 meses. Eso suele hacer también mucho los pacientes, ir a una clínica privada donde un médico Claro. de rayos te hace una ecografía de mama y ahí detectan muchas veces, pues tienes algo, y ya con ese informe del Claro. privado se van al público. Pero Claro. el plazo sigue siendo. Pero el plazo sí, o sea, Exactamente. la orientación diagnóstica es muy clara ahí. O sea, posible tumor, porque ya viene la doctora de cabecera con un informe de una ginecóloga especialista que no viene de la selva africana, que viene de un proceso de MIR. Es una profesional muy cualificada. Y esa doctora ya está diciendo que hay un posible, o sea, que ve indicios muy claros de tumor y que urge biopsia. Y esa orientación diagnóstica que me hace la médico de cabecera, que dice posible tumor, tenía que haberse resuelto todas mis pruebas en 30 días. Eso es lo que tenemos derecho a la sanidad andaluza. Y eso es lo que hay que poner en valor y hacer y exigir. Y entonces, cuando haya una derivación de este tipo, es decir, no, ahora vaya a ver cómo lo vamos a hacer. Sí, sí, pues yo todas las reclamaciones. No. Como yo te voy a Luego le decir, dirá al médico de que ella pida lo suyo, pero que tú lo tuyo. no, los médicos de cabecera no tienen ni idea, porque yo le he tenido que decir a la mía los derechos que, o sea, cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que pedirlas. Pues ella no sabe. No. Pero bueno, ahora vamos a aprender cómo hay que solicitarlo. Y más con los espacios sanitarios. Con los Y- médicos de huelga y. Claro, y la semana de huelga. Y van a decir a mí que me respeta mi ley. Es que hay no gente- No, pero si es que yo estoy de acuerdo Es con que la hay gente, Se va a preocupar de los plazos de. hay gente que a lo mejor No, tiene pero esta el semana pruebas que estamos en esto y no se la va a poder hacer. Van Claro, a tener ahora que dar claro. otra nueva cita porque están de huelga. Porque claro, el derecho Que a ellos la están en huelga. su derecho de Claro, huelga, pero totalmente. la patronal de administrar su derecho de que hagan la prueba. De cada organización que resolver Claro, los derechos el mínimos derecho y la prioridad. el derecho. Claro. No va a resolverlo. Ya por que pagar la hipoteca. Bueno, los cánceres que están cubiertos por esta garantía de plazo de 30 días en el proceso asistencial, mama, útero, próstata, colon, piel y laringe. Mama, útero, próstata, colon, piel y laringe. Proceso asistencial, que es el conjunto de pruebas que hay que hacer desde que hay una orientación diagnóstica hasta que conseguimos un diagnóstico y un plan terapéutico. Creo que me he dejado uno, ¿lo puedes repetir? Mama, útero, próstata, colon, Colon. piel y laringe. Y me ¿No sorprende dice que... ninguno cerebral? ¿Y el pulmón? por Y el ejemplo? pulmón y el estómago y el páncreas y el hígado. Y el que son páncreas, tan- que son tan tan veloces, veloces. pues sin embargo, este es el Pero catálogo porque esto es de año. ¿De qué año es? del Hay que 2004. actualizarlo un poquito. Claro. Vamos Pero a bueno, ver. yo lo pediría siempre. Aquí se pide Del siempre. 4 al 26 ya Han pasado 22 años. Claro. 22 años, Olga. ¿Unos cuantos? Por eso digo que habrá que Sí. actualizarlo en algún año, ¿no? En algún año habrá que Mi edad, Cuando vamos. vayáis son 22. En algún año habrá que actualizar esto. Entonces, las cardiopatías son 60 días. O sea, el tema de corazón también está cubierto por en este proceso asistencial, 60 días para las cardiopatías. Luego, la primera consulta de atención especializada, no revisiones. Acordaros bien que la revisión, que también os digo que si se piden, como vengan, la pedís. Que cuela. Perdona, Inma, ¿has dicho las cardiopatías cuántos días? 60. 60 días. ¿no? Entonces, para los procesos asistenciales. Sí, sí. Y luego tenemos que la primera consulta de asistencia especializada hay un plazo de 60 días naturales. O sea, desde que la médico de cabecera me dice que va a ver el digestivo, no me pasan 60 días, no me ha visto, ya puedo reclamar. Y para los procedimientos diagnósticos, para las pruebas, pues 30 días. A mí le una. Naturales, siempre todos, naturales. aquí, además. Siempre naturales. Entonces yo le tengo puesto como... los plazos máximos como 30, 60, 30, ¿no? Porque tengo procedimiento asistencial. Viene aquí. Los procedimientos diagnósticos son 30 días. Sí. Y en este decreto tenéis al final una serie de anexos donde vienen pues, la información de cuáles son las especialidades que están cubiertas por esta garantía y cuáles son los procedimientos diagnósticos que también tienen la garantía
de 30 días. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de garantía de tiempo? No, te voy a decir cómo teóricamente. Y tan mal. En la teoría, cuando, o sea, la indicación es que lo tiene que hacer el hospital comarcal. Que el hospital comarcal no tiene fecha porque tiene mucha saturación, o sea, la ley dice, el centro de referencia, que en mi caso sería el hospital comarcal, que el centro de referencia no tiene, pues no tiene disponibilidad, pues tiene que acudir la administración sanitaria a otro centro asistencial de la comunidad autónoma. Podría ser la misma provincia, podría tirar para Málaga, si no hay otra Málaga, o salir de la provincia, vaya a Algeciras, que lo tenemos cerca, pero otro centro asistencial. ¿Que no hay en otro centro asistencial? Tiene que acudir a la sanidad concertada. O sea, la garantía es en el propio centro, que no hay en el centro, en otro centro asistencial de la comunidad autónoma, la proximidad que se pueda, y si no, a la sanidad concertada, que es, la concertada es con la sanidad privada. Pues lo mismo que hay concierto para lo de la mamografía, pues hay concierto para otras, que no me la sé yo, pero funciona, ¿no? También para la radio, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando no nos dan cita ni en el propio centro, ni en otro centro asistencial, ni nos derivan a la concertada? Que podemos solicitar el documento de atención en un centro privado autorizado. Esto es escribir. El documento de atención. Documento, solicitud del ¿Es documento. este? No, ahí no te da el no. Ahí lo que te da es cómo tiene la administración que reaccionar para dártelo. No, No, eso no es, ¿no? no. Eso es cuando tú lo has pedido y te lo da la administración. Esto sí lo sé yo, pero no lo sé en tema de cáncer. Lo sé por un amigo que, total, con el tema de un pie no le daban cita en el traumatólogo, no le hacían nada, total, que el plazo se terminó y tuvieron que derivarlo a la privada directamente. Pues, ¿cómo es el documento? ¿Pero lo solicito? Sí, Centro Lo privado solicito. autorizado. Es solicitud, solicita el documento de atención en un centro privado autorizado. Esto viene del decreto, es el artículo 11 del decreto. Y además yo he dado los modelos, o había imprimido los modelos de reclamación, pues ahí los voy a tener. incumplimiento, ¿no? De plazo de respuesta. Incumplimiento del plazo de respuesta. ¿Qué ocurre cuando ha transcurrido los 30, los 60 o los otros 30 días y no nos han dado la cita? Pues yo solicito, yo me dirijo a... La ley dice que tienes que ir preferentemente al centro donde te han derivado, donde quieras la cita comarcal. Preferentemente, pero en la práctica tú lo puedes reclamar donde tú quieras. Entonces, pues yo me voy a mi centro de salud, presento mi reclamación y ellos la tramitan dentro del plazo. Te tienen que contestar en 7 días y contestan en 7 días. Y te tienen que decir, si no procede, pues por ejemplo, pues mire usted no tiene derecho a la sanidad española, pues no procede entonces la garantía de plazo o cualquier otra razón por la que consideren que no procede, porque nos cuesta una renuncia previa, entonces ellos argumentan que no procede, ¿vale? Pues me han contestado dentro del plazo. ¿Aquí no hay silencio administrativo? Sí, y es positivo. O sea, si no contestan, ¿En 7 te lo están días? dando en 7. Ah, Si no te sí. contestan en 7 días, te están dando el derecho. Te están reconociendo el derecho. El silencio es positivo. Pero si no te contestan, ¿cómo sabes? Si no te El siguiente contestan, paso, me el refiero. siguiente paso, pues tienes que argumentar. He solicitado, no me han contestado, el silencio es positivo. Reclamo que me digan ustedes a qué centro privado autorizado y también, Entonces habría que hacer otra reclamación. claro, después de esa reclamación, Claro, claro, para si hacer te varias, de no recibir respuesta, le vuelvo a reclamar. vuelvo a reclamar diciendo, Somos así, ¿no? pero espérate, pero es que en la práctica llevo 4 reclamaciones. En la práctica, ¿qué ha pasado? Que me han dado cita en una semana. Entonces, a partir de los 7 días, si no contestan, vuelvo a hacer otra reclamación. No, pero tú no, solicitar la espérate. cita. Ahora mismo, No estás reclamando, No. estás informándole. No, Oiga a los usted- 7 días, si no me han contestado, vuelvo a solicitar. a hacer comunicar otra que el cita. silencio opera con Que carácter me den positivo cita, y que me den cita. y que te den cita, no, que te den la relación de hospitales o centros sanitarios privados autorizados y también el límite de gasto que se comprometen a pagar. Ay, límite de gasto, ahora mismo. Claro, las dos cosas.
Ah, perdona, Isma, has dicho el límite de gastos, ¿sí? Y le lista Claro. los centros. La lista de centros, eso lo van a hacer ellos. Tú le pides que te den el documento de atención en un centro privado autorizado. Nada más. Ya ellos tendrán que decirte cuando te contesten, pues esta es la lista de centros y esto es el máximo de gasto que me comprometo a pagarle. Vale. ¿Vale? Pero como me está funcionando, que cuando yo hago esta solicitud y les pido el documento de atención en un centro privado autorizado, me están dando la cita, pues yo es como si hubiera descubierto el petróleo. O sea, vas al centro de salud y dices, mira, me das el documento de atención, y te dice, no, vamos a darle cita. No, tú tienes que hacerlo por escrito. Olga. No, que dice que te está encontrando que te dan la cita. Sí, me dan la ¿Cuándo? cita. Cuando haces esta solicitud. Cuando hago la solicitud de esta forma. Vale. Porque cualquier solicitud... Ah, no, que pensaba que te la estaban dando ya nada más que diciendo que lo ibas a solicitar. No, Vale, no, vale, no, lo porque, solicito, le doy la no, cita. porque el muchacho que está allí Claro, delante el me administrativo. dice, Vale, ¿esto qué es lo que es? Claro, claro, es una solicitud. A mí además, y digo, Y esta que solicitud es. ¿esto qué es? Entonces tengo que llamar a la directora del departamento y decirle, mire, esto es esto, y usted tiene que tramitarlo, y esto tiene plazo. Tiene que ir con la ley, con el Ya. Claro, Tiene que ir hasta con la sí. solicitud, en vez de la tiene que llevar ya directamente, vamos. No, tienes que llamar tienes que asegurarte de que esto llega a su sitio. O sea, porque tú, ¿por qué te vas a ir a Marbella? No, pues tú en Estepona. Y que ellos, por vía interna, esa reclamación que tiene ya, que te han dado ellos la copia con su sello y con su fecha, y ya tenemos una fecha cierta, y a partir de ahí contamos 7 días, que ellos se encarguen de tramitarlo. Son responsables, son administración pública. Entonces, en la práctica me está resultando que al pedirlo de esta forma, con el modelo que os he dado, ¿Cuál es? ¿Cuál? Ah, este. no, os han dado 3 hojitas, Sí. pues esas 3 hojitas son para consulta especializada, para proceso asistencial y para Prueba diagnóstica. prueba diagnóstica. Vale, Entonces, ese es el texto de la reclamación. Después vamos a ver, ¿habéis hecho alguna vez reclamaciones a través del libro de sugerencias de cuál lo vamos a hacer? de de la Junta. De la hoja del libro de queja de No, a través de reclamaciones, internet, que es mucho más fácil y muy... pero que se abre una hoja de queja. Es que hay una... A través de la página web de la Junta Pero está el formato. Claro, pero ese al final es el libro de queja de reclamaciones. Sí. Esa, ¿no? ¿Sí? Ese Se sí, llama libro de lo sugerencia, Libro de hoja de queja y reclamaciones. libro de sugerencia y reclamación. Ahora, Sí. ahora vamos a entrar. Ese sí lo he hecho Para yo, que pero de sí, la alguna vez. electrónica. Vale, por ahora vamos a Vale, hacer vale, para las demás. Vale, para entonces, aquí en un momento, en el documento de atención en un centro privado autorizado, aquí tenemos que añadirle la coletilla que has dicho y el precio que puede... No, eso es cosa de ellos. Vale. A ti que te den el documento de atención en privado autorizado y después Entonces- ellos que hagan sus deberes, que ellos tienen ahí un anexo donde dice la administración que habiendo sido solicitado tal, que te adjunta la relación, eso es cosa de ellos. Vale. Nosotros pedimos y lo pedimos bien y entonces ellos tienen que hacer después su tarea de darte la lista de centros y de indicarte cuál es el límite máximo de gasto que se comprometen a pagar. Vale. ¿Vale? Me voy a disculpar, voy a coger un poquito de agua. Sí, claro. Y ahora Vale, sí. está la máquina ahí. Sí, está la máquina aquí, yo no sé. Vale. A la gente que tuvo, tenemos que repartir. Tú pones, tú haces una actividad. No, Ah. yo no sabía. Lo voy pausando y dando la pausa y play, pero digo, el centro es un modelo. No, el modelo, yo estoy dando el texto. Sí, Es una pero instancia. O sea, que te dan una hoja en blanco y te llenas tú. Vamos a ver, después vamos a ver la parte Ah, práctica vale. cómo se hace, ¿vale? Que no es un documento... No, como- ellos como no, ellos han hecho un anexo con lo que tiene que contestar la administración, pero no con lo que tienes tú que Sí, pedir. pero que no es un anexo que tú le llenas los datos No, y no te no, dan no, una hojita para no, llenar. no hay. Pero una hoja en blanco casi, ¿no? No, Directamente. después lo vemos cómo se Vale. cómo lo articula. Vale. ¿Vale? Estupendo. Bueno, la garantía de plazo de intervenciones quirúrgicas funciona pues muy parecido. La diferencia es que la solicitud de inscripción en el registro de intervenciones quirúrgicas la tienes que firmar tú. Ellos se te entregan en algún momento del proceso, te entregan para que las veces que firmas consentimiento, ahí también firmas la solicitud de inscripción en el registro de intervenciones quirúrgicas. Además de los, o sea, ¿Y el plazo para intervenciones quirúrgicas? uy, aquí varía muchísimo porque
tenéis la normativa y los plazos se han ido acortando. O sea, primero hay una serie de... O sea, se establecen plazos más amplios de 180 días, después se van recortando a 120 y según el tipo de intervención puede ser eso de 180 días, 120 y 90. Tenéis que mirar el anexo, Vale. porque las cataratas son 90. Cada intervención es distinta. Vale. Y aquí, o sea, cuando ya lo solicitas, que solicita igual, o sea, que ha transcurrido el plazo de 180 días desde que se escribió la petición en el registro de intervenciones quirúrgicas, que tú vas a tener la copia tuya porque tú la has firmado, ahí hay una seguridad total, y solicita igual el documento de atención en un centro privado autorizado y ya también te va a salir, se puede ver en los anexos, el límite o sea, la cuantía de las intervenciones quirúrgicas. Entonces, ese es el límite de gasto al que tú estás, al que tienes derecho. Entonces, lo que estás pidiendo es lo que te digan el hospital al que te tienen que derivar y el límite de gasto. Pero tú no pides lo del límite de gasto, ellos te lo van a decir cuando te den el documento acreditativo de la intervención quirúrgica. Y ese documento acreditativo pues tiene que tener una serie de indicaciones como de qué hospital viene, cuál es la indicación quirúrgica, y también eso, el hospital y el límite de gasto. Ya viene todo detallado y ese es el documento acreditativo que te tienen que entregar ellos a ti. Y al ser un centro concertado privado puede elegir también el Una limitación, aquí hay una exclusión muy importante. No te van a conceder el derecho si el hospital que estás eligiendo trabaja el facultativo que trabaja en la pública en el mismo equipo, el mismo equipo de médicos donde se te ha indicado la intervención quirúrgica. ¿Me entendéis? No. Que Si sea trabaja, uno. no, que si trabaja Si en trabaja la en la pública, privada. Si trabajas en la pública, si tú estás privada. en traumatología Sí. y en el hospital de aquí de Málaga y el médico se llama Francisco Pérez y ese médico trabaja en la clínica que tú has elegido de la relación que te han dado, no te la van a pagar. Porque están entendiendo que hay como un concierto entre el médico de la sanidad pública derivando, o sea, pero en esa lista de centros te aparece el nombre del facultativo. no, Porque, pero porque claro, yo quería saber si Francisco trabaja Claro. en un lado o en otro. no, pero en el caso a lo mejor de que elijas. sí, no, tú lo vas a saber. Tú lo vas a saber porque tú sabes perfectamente quién es el equipo Claro, que no hay hay. Tú lo incompatibilidad sabes. de- Claro, una incompatibilidad. Entonces, está excluido. Mm. También Sí, está... porque puede dar lugar a la corrupción médica. Yo que no tengo tanta picaresca en ese sentido. Claro. No, a lo mejor esto se refiere a que te puede decir, te atiendo por mi clínica privada. Claro. Reclama, claro, Sí, es puede una- dar corrupción y puede ser un poquito todo. Se excluye la obligación de pago cuando en el hospital elegido trabaja el facultativo que debería realizar la intervención en la sanidad pública. Ujú. Ya está. Sí. Y luego ya, bueno, se excluye el tema de los trasplantes. Estamos en las mismas que... Se incluye también los trasplantes. De la intervención en los trasplantes, los trasplantes como Claro, dependen del los plazos, donante, ¿no? los plazos no, Vale, no operan. claro. Y ya no Pero sí entiendo que haya donante, ¿no? A ver, al final tiene que ser un... Es que lo de los trasplantes funciona bien, porque si hay donante, eso es inmediato. Claro. No pueden decir, Claro, lo voy a hacer, claro, lo voy a hacer, no tengo tiempo, está condicionado. Y por último, en el 2016 se reducen los plazos para la reconstrucción mamaria. Esa viene también en esta... La reconstrucción mamaria es la orden de 28 de octubre de 2016. Esa es otro. En el otra orden 2016 diferente, es ¿no? otra orden diferente, sí. Se reducen también los plazos de las intervenciones quirúrgicas y en concreto se dicta una orden específica para el tema de la reconstrucción mamaria post-mastectomía. La reconstrucción se puede realizar en el momento de la... Intervención propia. Claro, que como por ejemplo en mi caso, Lo están haciendo mucho lo ahora. están haciendo mucho y me parece fantástico. ¿Cuál? Salir de la Salir operación ya, con sí. la reconstrucción. Ah, Sí. Mira, no será perfecta, no es perfecta para nada, pero tú ya tienes tu pecho y no tienes que pasar por los expansores ni por todo. Bueno, y luego puedes pasar un año por otra cirugía a lo mejor más... Sí, para la que estética, tenga, mejor, 30, más- 40, que se lo haga. Claro, luego a lo mejor te da Claro, la opción de que claro. sea a nivel estético. Efectivamente, ¿Pero se cubre esa claro. parte también?
Oye, No que me estaría- había hecho de aquella manera tan rápido y tan tal, que a lo mejor no me ha quedado todo lo bien que se hubiera Yo quedado. aquí no está prevista, ¿eh? O sea, la reconstrucción que se prevé es la postmastectomía, no el retoque estético derivado de una Claro, mastectomía. pero que lo mismo una cirugía estética Claro, que una claro, derivada de la Si mastectomía. se te encasura la prótesis. Pero si Sí, surgen sí. complicaciones, entonces sí Sí, te pero ten en atendería. cuenta que con una intervención de mastectomía con reconstrucción, al final lo que es la reconstrucción no va a ser a lo mejor No es Tan tan preciso. para tan nada, eficaz para como nada. una reconstrucción por la piel, por Pero todo. ya es un retoque estético. Claro, Claro. pero viene derivada de la parte de mastectomía. No es estético como tal solo, Bueno, eso habría que pelear, eso habría que verlo con el equipo. pero no se ha contemplado ahora mismo. No. Ahora mismo no, o sea, lo que está contemplado aquí es la reconstrucción, los plazos de reconstrucción mamaria postmastectomía. Vale. Entonces, se habla de que las técnicas pueden ser heterólogas o autólogas o mixtas. Heteróloga es cuando se utilizan expansores y implantes, y autólogas cuando es la propia piel, y mixta cuando se dan las dos circunstancias. Habla también de que requiere un equipo multidisciplinar y, sobre todo, el derecho de la paciente a participar en el proceso de su reconstrucción. Ese es un derecho muy interesante para hacer valer pues, el tamaño, pues, todas las circunstancias que acompañan al proceso, ¿no? El anexo tiene un catálogo de intervenciones quirúrgicas de tipo estético y los precios. O sea, ya también se establece cuánto va, ahí está muy clarito el tema de los precios. Y se incluye en los gastos que se compromete a pagar la administración. Si han pasado 180 días desde que te indicaron que te iban a reconstruir, que son los 6 meses, que se dan plazos muchísimo más largos, entiendo. Y se cubre la prueba diagnóstica, los estudios preparatorios, las complicaciones que puedan surgir hasta 60 días después del alta. ¿En este precio? Esos son los precios. Incluye este, me está diciendo Sí, ahora. o sea, se incluyen, o sea, ese es el catálogo de las intervenciones quirúrgicas y de sus precios. Y después te pagan aparte la medicación, las curas y los expansores y las prótesis. Todo eso está incluido en la sanidad pública. Vale. ¿Vale? Y aquí los plazos suelen extenderse más tiempo, ¿no? Suelen ir más allá de un año. Una reconstrucción después de una mastectomía, un año. Un No, año. las mías no. Un O sea, año, no, las que van allí a acortaron tomar un poco a carne 6 meses. van siempre, bien, pero- ¿Van bien? ¿Van Sí, bien las del sí, bebé? Las mías también directamente, algunas salen ya directamente con su Sí, no, eso sí, bebé. cuando hace reconstrucción, la están haciendo ya casi todas, las que sea posible será, pero años atrás, Años Han atrás. tardado un año. Yo quiero decirte que hasta un año en la reconstrucción han tardado. Y año y medio también han Sí. estado, ¿eh? Que ahora ya han cortado los plazos, pues es verdad que Sí. ahora en ese sentido recibimos aquí también menos quejas. Mira, Que será porque han cortado plazos. van a cortar Yo he plazos. tenido quejas de pacientes que llevo un año esperando, y eso ha sido hace 2 o 3 años atrás. Sí, ahora quizá mejora. En Marbella no ha No sé si mejorado. porque si no se quejan ha mejorado, supongo que entiendo que sí, pero es verdad que en ese Yo sentido creo que no la tengo mayoría menos de quejas. pacientes ya va con su Sí. reconstrucción hecha. Cuando se pueda Cuando hacer, salen, se ¿no? de la dan- mastectomía imagino ahora. que se tiene que dar las condiciones. Si no van con la optimales. reconstrucción es porque no pueden hacer la Claro, se reconstrucción. dan las condiciones para Claro, que eso puedan es que me olvidé decirlo. Hay veces que no se puede ¿Qué? hacer por los tratamientos posteriores, Claro. por patologías Sí. previas como diabetes, obesidad, Sí. y entonces no es posible. Ahí. Entonces ahora ya se están haciendo, ¿no? Normalmente sí. Pues eso está muy bien. Pues para Eso eso adelanto. el siguiente paso. Sí. Sí. Vale. Yo expansora tengo muy poca. Cada vez más reconstrucción. Pero que allí, en el comarcal de Vélez sí que tiene solo mama y colon, allí, Más rápido. allí van más rápido que nosotros. Estáis menos saturados, ¿no? El material de la zona. zona y hay mucho, entonces era un año, yo escucho aquí. Llevo un año esperando, y un poco más, llevo un año esperando la reconstrucción. Sí, yo también lo he escuchado, ¿eh? En algunas Sí, pacientes lo he Yo escuchado. también he escuchado lo del año. Bueno, pues aquí acaba ya lo que es la parte teórica. Vale. Hacemos un descansito de 10 minutos. Como Vale. quisiera, lo que Sí, yo no puedo con tanto. Play. Bueno, vamos a... ¿Cómo hacemos las reclamaciones? Habitualmente, bueno, los usuarios pues llaman por teléfono, van presencialmente al hospital, en el hospital hay 2 o 3 mujeres, o no sé, hombres. Atención al ciudadano. Sí, atención, que están con una pantalla de cristal allí Sí, protegido, sí. porque todo el que llega viene ladrando y ellos están así, y entonces tú le ladras, pero ellos están acostumbrados y los van cambiando porque no pueden soportar, se darán de baja. Y eso no vale para nada. Esos están ahí
Claro, eso Quita y pone. están ahí y la del teléfono hace así. Tiene que haber alguien Porque tiene que haber alguien y eso es sparring. Eso no vale absolutamente para nada porque es que eso no llega a ningún lado. Y lo tengo clarísimo, o sea, todas las llamadas, eso no lo atiende. Es una desatención, es lo que tú dices, la frustración de... Entonces, el sistema, lo único que es efectivo es hacerlo por escrito. Y hay dos formas. O sea, lo que tú antes me hablabas era, se puede hacer a través de internet o presencial, papel, a través de la hoja de reclamación de la Junta de Andalucía. Y esa hoja de reclamación tú la rellenas, tú escribes todo lo que tienes que, todo lo que reclamas, pero también te da la opción de ir con tu reclamación en un texto aparte de una hoja en blanco y rellenar todos los datos y aportar la hoja en blanco. ¿Vale? La otra opción, la importante, a través de internet, a través del libro de sugerencias y reclamaciones de la Junta de Andalucía. Entonces, os voy a decir las palabras clave para entrar en esa sección. Y vamos a hacer una... Pero de estos documentos no hay ninguno de lo que tú estabas hablando, ¿no? Sí, son los ese es textos. el Los texto textos de para la las reclamación. reclamaciones. Claro, Vale. pero entonces vamos a entrar Lo del en internet, reclamación. porque en internet hay dos posibilidades. Que entremos con el... Lo tengo que coger ahora. Con mi certificado digital, que yo lo que tengo, bueno, que también... O la clave PIN, no es. Sí, yo lo que tengo es Es que el... si no es por ser el DNI, DNI, hay que hacerlo el presencial. certificado digital. Claro, si no es por ser electrónica es presencial, pero hay una forma mixta que es... Ahora, que eso lo vais a tener que utilizar mucho vosotras. O sea, yo ahora me conecto a internet con mi DNI digital, que yo recomiendo que a la persona que esté espabilada y tenga ganas, le enseñéis a acceder, porque el DNI todo el mundo lo lleva en el bolso. Pero nosotras no podemos conectar eso al ordenador. ¿No? Tenemos prohibido. Vaya, que si conectas, salvo que no sea un ratón o un teclado, no te va al ordenador. Por eso no va el pendrive cuando lo conecto aquí. El pendrive tiene que estar cifrado. Pero sí, si no puedes... Descubriendo cosas nuevas. Pero se puede cifrar, que si lo descifras... Que me yo sale- uso un pendrive. Que me salía siempre BitLocker, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero se puede cifrar, lo que tiene Tiene que que estar cifrar. cifrado porque no puedes abrirlo y cerrar. Bueno, Que pero nosotros a nivel de seguridad Podéis los aprender algo ordenadores nuevo. tienen mucha información Madre mía. privada. El ordenador. confidencial, claro. Entonces, os sugiero que les recomendéis a las usuarias que tramiten el DNI digital para que puedan ellas hacer las reclamaciones, que es bastante fácil. O sea, para tener el DNI digital tienes que pedir una cita a través de la página de la Policía Nacional. La usuaria va, que ya lleve preparada una clave larga, que es la que va a tener después que poner allí. Se compra no sé si hay algo más moderno, porque esto tiene unos años, El ordenador y ordenadores que lo traen. que ya lo traen, por eso te digo, tiene ya que venir incorporado, el que venga, y pones aquí tu DNI y ya tienes acceso a la firma digital. Y para la usuaria que no esté muy mal y que tenga posibilidades, o el familiar que la acompañe, que lo puedan hacer ellos personalmente a través de este sistema. Entonces, hemos dicho la posibilidad de papel. La segunda es a través de internet, pura y simplemente, o sea, se va a tramitar todo a través de internet, y hay una fórmula mixta que es cuando yo accedo a internet, pero no tengo firma digital. Y entonces tramito la reclamación, pero después tengo que imprimirla una vez que la he tramitado y el sistema me ha generado un impreso formalizado con mi reclamación, la tengo que imprimir y tengo que ir presencialmente al centro de salud o al hospital. Entonces, esa posibilidad de que vosotros hagáis una reclamación para alguien en su nombre, imprimáis, el programa genere la reclamación, pero entonces se imprime y ellos van al centro de salud y la presentan. Esa es una fórmula posible. Entonces, las palabras que hay que poner, yo me las he traído apuntadas porque siempre ayuda a acceso. Perdona. Junta de Andalucía / libro de sugerencias y reclamaciones / inicio. Libro de sugerencias. Junta Junta de Andalucía / Está. libro de sugerencias. Sí, pero Y ahora ya te viene aquí. libro de sugerencias y reclamaciones. No, es que tú hazlo como yo te digo. Porque es que esto es como que no... Junta de Andalucía. Lo voy a hacer yo también. Tengo que llevar al sitio.
Voy a poner. Aquí. ¿Habéis visto? Ah, mira, se me sale. Vale. Pues entonces la vamos a hacer con certificado digital. No, la vamos a hacer sin certificado digital, porque va a ser el caso Sí, más común. es más común, el que sin certificado digital. Y entonces, quiero formular una reclamación. Os digo, hay que repasar muy bien todo antes de mandarlo porque se desconfigura. Se desconfigura rápido. De repente la reclamación se te convierte en una sugerencia. Nombre. Nombre. Tipo de identificador es un NIF. El sexo. La fecha de nacimiento. El tipo de usuario. Paciente. Si lo hacéis para alguien, es importante que ponga paciente. paciente, ¿no? Sí, sí. Y si hay que hacer un garabato por el paciente, lo hacen. Vale. ¿Vale? Porque si no, entramos en el concepto de familiar que está previsto, pero después, cuando la cosa se pone más exigente con las divisiones quirúrgicas, ya te piden un poder ya te piden más. Entonces, el paciente en su nombre, y si está muy damnificado, pues no puede venir, pues se le hace el garabato. Esto yo no lo he dicho ni se está grabando ni Eso nada. estaba pensando yo. Digo, Claro, pero como eso es para mí, eso no lo voy a poner en ningún lado. Seleccione modo de comunicación, pues por correo electrónico. Todo el mundo tiene un correo electrónico. Y si Pero no hay tiene- gente, a ver, la gente más mayor prefiere por carta. Vale, pues está la opción de carta, ya está, ponemos la opción de carta. No, da igual, ya lo subo, a mí me da igual, pero Pero- es verdad que mucha gente pues quiere... Ya, la pero es opción más de carta. rápido el El correo. El correo, porque que pongan un correo, que siempre tienen un nieto, Sí, porque lo que un vecino. te llega la carta Sí. una semana después. Claro. Ya, incluso puede dar lugar a pérdida de oportunidad, ¿no? Un correo electrónico, el tipo de vía. Ahora, la materia. Aquí tenemos que ir a salud y atención sanitaria. ¿Vale? Al seleccionar el municipio, me va a dar la Provincia, no antes. sí, la provincia. Ahí está, Olga. El pueblo primero. A la verdad. Sí. Y ahora al seleccionar el centro me va a salir. No, primero me pregunta. Centros asistenciales de Málaga. Esa es mi opción. La otra opción es el SAS, Gerencia Provincial de Málaga. No. Centros asistenciales de Málaga. Y ahora, lo que haces es poner aquí ya el centro que sea. Pues el hospital de Vélez, el hospital de Marbella, el que sea. ¿Vale? El contenido de la sugerencia de reclamación es el texto que hemos puesto ahí, que el doctor tal, el médico de familia tal, en fecha tal, me solicitó médico especialista que ha transcurrido más de 60 días y que conforme al decreto de 11 de marzo solicito que se me entregue el documento de atención en un centro privado autorizado. Vale. Y hemos puesto arriba salud y asistencia sanitaria. Sí, salud y asistencia sanitaria. Y luego aquí el hospital que tú quieres. Centros asistenciales de Málaga y luego ya el hospital que sea. Ahora a mí ya me sale, pero yo porque lo tengo ya. Lugar y fecha. Siguiente. Vale, me dice que me faltan muchas cosas. Cuando yo haya completado todo esto, entonces lo que doy es a imprimir. La función imprimir no es enviar, es imprimir. Si hubiera sido si hubiera sido una reclamación personal mía con mi propio certificado digital, le hubiera dado a enviar y ya la tendría en el momento. Pero como no es el caso,
Tengo que dar a imprimir Vale. y una vez que lo imprime, ese es el documento que presentas en el hospital o en el centro de salud. Vale, al ser algo de Junta de Andalucía no se puede presentar por un registro electrónico, un registro presencial normal como por ejemplo un ayuntamiento, ¿no? Se supone que tenemos ventanilla única, pero yo no me la juego, yo voy Vale, a un directamente centro a- sanitario. Porque Vale. claro que en los pueblos Un que centro he llevado, sanitario. muchos son consultorios. Sí, Y en los la mayoría. consultorios no... Pero te Sí, cogen, la te tienen obligación. obligación, Sí, sí, en el te consultorio tienen sí. que coger Y el de documento. sellarte el documento. Claro. Te lo digo por si a lo mejor ha existido con algún tipo de enfrentamiento con el tema de la que esté allí en el centro de salud, Esa no la vas a ver, administrativa. esa no vas a ver, entonces esa tiene que preguntar. Vale. Ya ese viaje ya te lo puedes imaginar, porque además se ven como, ¿y esto qué es? Creen que van a meter la pata, no saben Claro. cómo tienen que hacerlo, entonces que consulten tú, mira, consúltalo y ya a que va a consultar, pues igual tiene que llamar, pero al final te van a decir que sí. Sí, vamos a ya de una reclamación ya la área que estamos, se le ha puesto luego la centro de salud por algún motivo. Vale, a ver. Y ya dependiendo de lo que solicite, lo que reclame, pues un texto u otro. Prueba diagnóstica, proceso asistencial. Y ya entonces esto sí es efectivo en cuanto a que en el momento que reciben esto, te mandan ya directamente una cita. Pero la recibe directamente la cita. Sí, te llaman. Te llaman o por internet Ya o por tienes te cita contestan, en tal sitio para tal sí, te prueba. llaman, ya tienen. Sí. Mi hija tenía una Vale. cita de digestivo, que no era preferente porque la que no les quiso la preferencia, y era normal. Y cuando han pasado los 60 días, ya está mi hija haciéndose las pruebas, todo. Joder. Sí. Es que esto una persona que no lo Vamos, sabe... ahora se llamo queda a esperando Toñi, años. se llama Toñi la voluntaria que está esperando una colonoscopia. Bueno, Pues que lo de los colonoscopios... la de la colonoscopia no tiene nombre. Eso es tremendo. Eso es horroroso. Lleva- Eso sí que es Eso tremendo. es- Llevaba mi es- vecino, ya se la ha hecho. Mi vecino, 3 Pero meses la está están esperando. derivando por lo privado. Allí Sí. la mayoría de gente Bueno, la igual, derivan ¿no? aquí a la clínica que antes era la CHIP. Bueno, Bueno, bien, porque que la deriven, bueno, que deriven, la que es lo que quieren tienen que hacer, derivarla, pero no que pasen 3 meses, Claro, como eso es, una como- orientación diagnóstica de un tumor. Como Sí. si tiene que fletar a 6-7 meses, cuando ya lo han ¿Seis o cobrado. 7 meses? a Metástasis. Sevilla, yo qué sé, pero hombre. Pero de que le dicen que le quedan días. O sea, horroroso, vamos. Eso es una reclamación. Eso eso es es una tremendo. reclamación. Y ella y R que R y voy y nada, cuando se la hacen ya. La comida. Eso no le Y, da. y 62 años, No me da. Me da. Es que es una súper putada. joven. O sea, no Pero eso sé. ya se puede denunciar como de negligencia, ¿no? Eso ya, yo por ejemplo, Ahí tengo ya una un proceso reclamación. judicial Yo tengo una directamente. reclamación patrimonial, que esa es otra cosa que el caso este que me estás contando Sí. es de reclamación patrimonial. Yo le estoy reclamando a la administración Ujú. por la tardanza. Primero porque mi médico no me quería derivar, que ya me parece un comportamiento denunciable. Que tengo yo que hacer. Si yo me dejo llevar por mi médico, yo estaría muerta. Si mi médico me dice que eso es un pliegue y yo no me hago caso, Y tú, y era, confías que era- es un era- pliegue, claro, y y era un cáncer, era un tumor invasivo. Sí, bueno, para la revisión de la mamografía, el año que te Claro, pues siguiente, nada, pues tan tranquila. Lo que pasa es que yo venía ya con la información de la ginecóloga, me fui a la ginecóloga inmediatamente. Claro, que tiene que gastar 100 euros en una Claro. ginecóloga privada. Hay personas que no se lo pueden gastar. Exactamente, Que eso es tienen lo que yo voy. ese caso es que es Eso muy es lo que yo voy. discriminatorio. Sí. Que hay gente que no se lo puede No se puede permitir. gastar 100 euros Sí, en una privada. Exactamente. En una ginecóloga privada, para que tú le digas a la tuya, Ni le hagas así. ginecóloga ni para hacerte una Una eco. prueba, claro, que la prueba claro. es otra, la consulta y luego la prueba. Claro. Para Bueno, a mí fíjate, me fue bien con en aquel. los Me médicos, cobró la 100 consulta y la prueba. la prueba, me lo hizo todo. Pero están los médicos privados que te están cobrando. ¿Quién fue? Sí, sí. El otro día me Consulta. cobraron, no, me lo contó una compañera de la asociación de Estepona, que van a un médico privado y entonces te cobran la consulta y si te han mirado te cobran lo que o sea, ya en plan extractivo. Entonces, claro, la gente no hay capacidad económica. Está costando mucho Sí. mantenerse y vivir y pagar el alquiler, o sea, no pueden sacar 100 No, euros, que la vida no está 150, fácil no está ni nada barata. fácil. Entonces, tú tienes tu sanidad pública y después hay otra cosa de la sanidad pública, y es que a veces encuentras que alguien se ha saltado todas las colas. Bueno, Bueno, Eso sí A ver, pasa. eso siempre ha pasado y siempre va a pasar. ¿Eres Sí. padrino?
Se bautiza. Pero es que nosotras, por ejemplo, A ver, nosotros también teníamos de contacto cuando... claro, claro, es que nosotras tenemos amigos en el incendio. Claro, es que como está funcionando la cosa así, pero tú Y ahora, tienes por ese ejemplo, caso. el voluntario que... Pero yo estoy teniendo mi plazo Hace normal una de cosa. 60 días, así que a veces lo hagan en 10 y dices, bueno, Y la hija no me parece no, pero que pero mi plazo es mi plazo. Sí, pero que no te tengan 4 meses de muerte. Claro. Claro, yo, por ejemplo, en NEDA, uno de los miembros de del órgano de gobierno es el coordinador de enfermería de NEJA. Entonces, cuando yo ya veo que es que la persona, pues, el paciente que tengo último de Frisiliana, está solo con paracetamol y el hombre está para ir a paliativo y todavía no lo han visto en paliativo porque Bueno, la eso primera de vez que lo paliativo te citaron, cagas. no, pero la primera vez que lo citaron era la huelga y le han dado la segunda cita para que lo vea el oncólogo esta semana que había huelga. Y me encuentro con ese señor solo a base de paracetamol, la mujer diciéndome que se me va a morir en mi casa y todavía está con paracetamol. Pues lo llamo y Paco, mira lo que está pasando. Entonces, y es un paciente de otro pueblo que no es NEJA, pero tengo que pedirle yo ayuda al padrino que tengo ahí. Digo, es que... así, normal. Al padrino. Es que Claro, es que es verdad, que tenga de es los que- contactos. Yo entiendo que al final que tiene padrino pues... Ya, pero que tú dices, si lo... Pero a mí me te respetan tu derecho. Pues dices tú, bueno, pues paso mal que haya gente que pueda beneficiarse Pero de tener menos gente. estamos viendo que no se respetan los Claro, derechos claro, y después hay no, gente... En situación Y es paliativa. verdad que nosotros en la situación ayuda ahí, no puede Si tú esperar lo que necesitas es una Tira ahí, contactos, gente que conoce. necesitas otra cosa. Totalmente. Bueno, ¿qué hacer en casos de dificultad para obtener información? En cuanto a... Cuando pides información... Médica de tu- Sí, médica, información. Bueno, el historial te lo suelen dar bastante. Bueno, hay gente que te viene diciendo El médico no me que han me ha dado hablado. informes, no sé nada de porque yo pienso que me están ocultando información. Es más, tengo pacientes que desde primera hora tenían ya un cáncer metastásico y no se lo han dicho hasta hace relativamente poco, cuando a lo mejor lleva un año. ¿Y no le han dicho que tenían cáncer No, metastásico? no. Y a lo mejor sometido otras personas en el informe han dicho, pues tú estabas aquí desde primera hora registrado. Pero Sí, no eso dan sí nada, pasa, no ¿no? les gusta la información. No, pero no dan información a veces. No, la veraz. información no la quieren dar, no les gusta y que muchas veces con darte el informe médico que no sabes si te lo vale o no, o si lo vas a entender o no, pues ya están por informados. Acuérdate de Iria. Le iban a amputar una pierna y la misma tarde de antes Claro. le dijeron que se le iban. Y le iban, te vamos a amputar la pierna, un cachito. Un cachito fue hasta. Sí, pero bueno, eso al final es verdad que no se sabe muchas veces hasta quién te Hasta viene, donde... Pero le dijeron la tarde de antes que le iban a cortar la pierna. Sí, un poquito y lo antes. sabía todo el mundo menos ella. Sí, la niña, bueno, también era Tenía menor. 19. Y mastectomía bilaterales también, sin saber que tú A la entras, que tú vas a salir con tu pecho y sales con una mastectomía bilateral. Los médicos no están por la labor. No están por la Y el otro día hablaba, digo, labor. me suena mucho de la asociación decimos de la humanización, pero o lo hacemos más efectivo o queda más fácil. Es que yo, eso mismo comentaba yo con Triana el día del congreso, digo, es que estamos dando a entender que tenemos derecho de todo, pero luego en la realidad no tenemos derecho a nada. Sí. Pero, A nada. pero tenemos que, hay que ser más proactivos. Eso es lo que yo Es que quiero. la asociación lo que yo creo quiero se da mucho transmitir. en aquí la frase, pero luego la incidencia no se hace realmente efectiva, que no vamos a lo quitar y diciendo, oye, mira, esto está pasando aquí, y tu médico tal está diciendo a esta paciente, o no le envía la cara. Bueno, esa es otra. Porque- Esa es otra de que no te vienen a la cara. y que no le dé información cuando te la están pidiendo, pues es más grave. Es más, Todavía, mucho si más no grave, pregunta, mucho más grave. si no pregunta, pues el médico no te contesta, claro, por lo que te esté preguntando y decir el médico no conteste, pues eso ya es, Eso es grave. es grave. Eso Pues es que yo creo que es falta de empatía, ¿no? Pero que desde la asociación mucho vamos a humanizar Sí, la sí. sanidad y a los médicos, pero luego no se va a la puerta del hospital a decir que tu médico está haciendo esto. Ya. Porque es que tenemos nombre y apellido, porque la Sí, asociación sí, me sí. dice, fulanito de tal no me mira la cara, Sí, fulanito sí, de sí, tal sí. no me da la información cuando se la pido, fulanito, pues la Eso pasa asociación, en al todos lados. hospital, a gerencia, mira, este médico está haciendo esto. Eso hay que denunciarlo. Y yo lo digo, así, Hay que porque yo no sé a veces voy al hospital. No, la tiene que denunciar ella. Tú le puedes ayudar a redactarlo con su nombre y apellido y que ellos vayan y lo presenten. No, ellos sí me refiero a A la la asociación en este caso. La asociación debería tomar más partido y más Pero eso ya es papel. política. Eso ya es política de la asociación hacer Sí, eso. sí, porque tenemos que hacer incidencia política. Porque Mónica. ¿Tenéis que hacer eso? Sí.
Pues Deberíamos hacerlo, si no, pues deberíamos hacerlo. Debería hacerlo. Y decir, fulanito, porque es que tenemos los nombres y apellidos. Eso es que lo importante, tenemos. eso es importantísimo. Porque además encima es un informe. Este médico no mira la cara del paciente tal cuando ha ido, o el nombre del paciente lo queremos, evidentemente, por protección de datos. Pero este médico ha actuado de esta manera, este médico ha actuado de esta otra. Yo tengo una paciente el otro día llegó, estaba además súper sensible, fatal, en el quirófano, que tú estás ahí, la pobrecita, en quirófano, con el frío que hace, le preguntó, oye, hace mucho frío aquí, y el médico le contestó, pues ¿qué quiere que haga? Pues no sé, explícamelo, porque es la primera vez que estoy aquí en mi vida. Pues mira, Y de le verdad, cogió la bata y le hizo pa, y se la rompió, ¿qué dices? pa, Para operarla. para operarla. Pues tú sabes a mí lo que me hizo la anestesia. Madre mía. Yo me he Son operado de cosas una que- de varices hace menos de un mes. Pues a mí en quirófano el anestesista me tapó. Que le dije que Claro. y el anestesista, y digo, ay, gracias por remeterme la Y sabanita. hay- Me dio y la hay- sabanita. Y hay, Digo, claro, pues, pero yo es me que destapo, y hay me unos colchoncitos que se También. ponen en la mesa de quirófano, hay unos colchoncitos que dan calor y eso se le puede poner a la persona. Claro, es que No, tú que sabes. sale la gente de quirófano. Mira, cuando yo, se yo, fía la una vea. verdad que yo me operé por la privada y cuando le estaba yo en la sala esperando para pasar quirófano, le digo a la anestesista que me va a llevar de viaje ella y me dice, sí, donde quiere, y digo, me dice a Cuba, y digo, venga. Y entro al quirófano y digo, tú me has ido al Polo Norte. Claro. El frío. Y el hombre me remetió la sabanita y el Claro, porque cirujano, y el propio cirujano dice, ay, sí, ¿no podéis poner esto un poquito menos frío? Es Claro. que yo creo No, que no se puede. No, ya lo sé, que por Pero- cuestión que pero- higiénica lo Pero por lo dicho, menos no viven ahí. alguno, no sé, si no el cirujano, por lo menos el anestesista suele ser más cercano. Pues... porque te está drogando. A mí me tratan súper bien ese sentido, Ah, me sentí yo recuerdo que cuando me operaron, nadie me dijo mi nombre, nadie me miró. Bueno, nos pasó con una compañera. Cuando operaron a Pilar en el materno, nuestra compañera le fueron a quitar, bueno, le quitaron un mioma. Y estaban hablando con ella y el médico, que bien te veo, ¿no? Para todo lo que te hemos quitado. Y ella, ¿qué me habéis quitado? Hombre, pues te hemos quitado el útero. ¿Perdona? Y claro, tú imagínate ¿En y dices, serio? pero tú no eres Silvia, que Dice, no, me llamo Pilar. Dice, ah, pues entonces no es a ti. Pues tú imagínate, le tuvieron que dar una tira, le tuvieron... Vamos. No sé, pero si te parece. Que ya quita el útero no puede ser madre, o sea, Claro, Pero yo eso pensaba no de es madre, ¿sabes? Que se tiraba el Pero mismo que con la no es semana. madre, Le dijeron madre, que madre, el informe madre. médico le dijeron que no podía ser madre por el tema del mioma que había tenido y demás, y hoy en día es madre. sí. Pero que vayas diciendo, decía que te equivoques, el informe médico, pues... Pero yo creo que a ese médico hay que poner una denuncia ya. Pero Y yo si creo la que hay cosas asociación que se la más puede hago. poner, No, eso ya no. La sociedad no le Denuncias va a poner pero nada. un toque a la puerta sí podemos hacer, denunciar no. A mí en ese momento me tienen que reanimar. Pero toques a la puerta... Porque ya es sé que que no tenéis tenéis contacto sitio, para debería bloquearlo, darlo. debería ayudarlo. Denuncia ya tiene a nivel particular, no porque se No, muchas causas, no, que la que tuviera una claro. Por eso digo que sería- Pero si la hay paciente sí que- podría hacer la denuncia. Sí, sí, claro, que la Sí, paciente sí, que la claro. hace, él la hace. Pero Yo como hace he tanto hecho chico, muchas es denuncias, claro. mucho, ¿eh? Animar a la gente Ya a... digo, yo necesito a la gente a que reclame y que no se Y que calle. reclame. El problema es que la gente se piensa que cuando reclama luego voy a tener que buscar un abogado. Bueno, sí, Yo- sí, es una denuncia, sí. Os digo claro. una cosa, es complicado. O sea, yo he podido hacer mi reclamación patrimonial a nivel administrativo porque yo tengo la formación y la experiencia, pero eso no lo puede hacer cualquiera. Claro, y luego ya si Y un proceso luego, judicial Si, necesita un si hay un abogado. proceso judicial, hace falta un abogado. Claro, y hace un falta- dinero. Y hace falta informes de salud, de peritos. Mínimo 2. Y los que puedan venir. Es como cuando vienen y dicen, pero Es si que- no es legal que me despida, ¿cómo me ha despedido? Digo, pues ahora denunciarlo. ¿Vas a denunciarlo? ¿Cómo? Cuando Claro, vienen te los despiden por un pacientes, despido pues, improcedente. me despiden, ¿cómo me ha despedido la empresa? Un despido de A un trabajo. despido. Que vienen pacientes y dicen, ¿qué me han despedido? Es que no es legal. Digo, claro, no es legal, denúncialo. ¿Tienes el dinero para meterte en una denuncia? No. Pues ya está, pues. Que piden, como no denuncia a 1%, Y una reclamación, una demanda judicial por un despido es relativamente barata en comparación con lo que es un tema sanitario. claro, pero bueno, el tiempo, el pagar al abogado y El año, juicio, sí, entonces no, al y los final 3.000 no se euros. mete la mayoría, entonces las empresas dicen, tú, eso no me va a despedir, al final lo que va a conseguir. Los funcionarios o sanitarios que obstaculicen el ejercicio de los derechos sanitarios pueden ser objeto de denuncia. Claro, Es pero- una infracción. No, pero yo no digo
Os lo cuento porque como asociación no lo voy a poder hacer. No, el paciente, Pero claro. el paciente, Pero una o sea, pregunta, si ¿esa a ti- denuncia es primero previa reclamación? Porque la no, denuncia yo entiendo esto como- esto es algo ya mucho más fuerte. Eso, me Claro, refiero, la denuncia ya no. en juzgado, ¿no? No, a la propia administración sanitaria. Una Pero denuncia cuando es administrativa. funcionario con O sea, nombre y apellido, imagínate que yo voy a reclamar mi historial médico y el funcionario me dice que no me lo da, que no nada, me da larga. Siempre. Me está impidiendo y obstaculizando el ejercicio de mi derecho. Pues yo le digo al funcionario, le digo, nombre y ¿sabe apellido. usted? Primero eso, identifíquese. Es la obligación de identificarse. Y le dice, o no se lo dice, o directamente le metes una denuncia. O sea, yo tengo derecho a tener mi historial sanitario y usted me lo está obstaculizando. Pues yo me dirijo contra usted. Tú verás como lo rápido que aparece tu historial y todos los demás se ponen las pilas. Entonces, hay que estar ejercitando los derechos. Sí, verdad, Mucho más, porque estamos con la sensación de, no, es que no se puede hacer nada. ¿Cómo? Se puede Pero hacer que mucho. siempre es eso, al final, o te estás peleando todo el día, Claro. o Ya. te estás peleando todo No, el día pero- con todo el mundo para No, conseguir no. tus derechos, o la gente, o los que están al otro lado, de motu propio y de voluntariedad y por la ley, no van a hacer nada. Pero hay que movilizar, Claro, pero- hay que activarse. Hay que activarse porque no activarse es Dejarle ya. Claro, entre el el conformismo y conformismo y entonces entonces no, al y final es- que te mueres. Claro. O sea, si yo no reclamo efectivamente que me hagan una colonoscopia como le he conseguido a mi vecino después de 3 meses de esperar y le quedaban como 4 o 5 más, pues igual mi vecino tiene un tumor y tiene ya 75 años y se muere Ya y no pueden está poner ya tratamiento. invadido. Eso es el tema de la desinformación también de todo. Claro. Claro. No saber, el no tener información de... Pues no te puedes movilizar. No, nada. pero yo es que yo he estado así. O sea, yo he estado enferma y cuando uno está Buscando- enferma. buscando leyes. No, eso ha sido después. Claro, pero al final dices, yo estoy enferma, tengo que estar y encima buscando leyes. Exactamente, Si no es que no no das, información. no te da la vida. O sea, yo Claro. tuve además que hacer la reclamación dentro del año, antes de que pasara un año de que me dieran el alta, y a mí me costó mucho hacer la reclamación, porque yo los efectos de la quimioterapia los tengo. Ahora estoy mucho más recuperada. Pero yo cuando empecé con la reclamación, yo me notaba, y os he dicho, o sea, lo del proceso asistencial, yo lo leí la primera vez y no lo entendí. Eso es la quimio. Tengo que leerlo 2 veces. Pues nada, me pongo, me lo leo, lo memorizo y al final lo incorporo. Pero la quimio también te deja secuelas. Entonces una paciente de cáncer está, cuando estamos en el proceso del cáncer, estamos muy cansadas. Claro. Y después estamos muy tocadas Por de los efectos tratamientos, secundarios. de los efectos secundarios. Entonces es una persona vulnerable. Y que no te dé la información. O sea, necesita un acompañante, un apoyo familiar, un acompañamiento. Y muchas personas lo pasan. Yo le he pasado sola. Otra amiga que teníamos ¿te acuerdas de Caroline? También le pasó sola su cáncer. Que me lo Pero contó. ahí no La pasa así. voluntaria de Claro, una acompañamiento. cosa es que lo iglesia, pases ¿no? sola porque te quiera, lo quiera vivir No, sola. porque no tengan a nadie Claro, alrededor que eso. te apoye. Porque mis hijos no estaban conmigo, no se enteraban. Y porque no tengo pareja y hay muchas personas que lo pasan solas. Sí, sí. Bueno, yo veo mucha Mucha. gente sola. Mucha Así gente que- sola. Mucha gente que lo pasa sola. Sí. Entonces, claro, por eso hace falta más apoyo y más ánimo Hace y más falta información. voluntarios de acompañamiento, voluntarios de hospital. Estuviéramos nosotras los hospitales. También, en breve. Os he traído ¿Sí? un Claro, en documento. breve. Yo Fijaros. este año ya es breve para mí. Oye, fijaros, os he traído este documento para que lo veáis. El documento de cita de procedimiento diagnóstico por imagen. Hace referencia, fijaros, es que a veces las cosas las tenemos delante y no las vemos. Esta inscripción está sujeta a la garantía de plazo de respuesta que recoge el decreto tal del boletín oficial tal. Vienen todas. Y no, Pero no lo leemos. he visto ninguna nunca. No lo Y aunque leemos. lo veamos, no lo interiorizamos. No lo porque podemos hacer interiorizamos. No lo interiorizamos. Sí, Y ahora yo cierto. voy a corta y Alba, porque voy a entrar en la Pero dice- aplicación.